El texto de hoy está en el libro de Daniel, Daniel 1:1. Libro de Daniel 1:1. Es un texto muy conocido y lo vamos a leer en esta noche. La palabra de Dios dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hace mucho tiempo yo comencé a entender que el libro de Daniel no solamente fue escrito en 2 idiomas. El libro de Daniel incluye algunas palabras que muestran un mensaje para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Muchos de nosotros sabemos que los idiomas del libro de Daniel que fueron escritos fueron en hebreo y en arameo. Pero hay palabras con un mensaje. Como por ejemplo, ¿qué palabras encontramos en el libro de Daniel? Palabras acádicas, palabras persas, palabras caldeas. Entonces, esa multiplicidad de idiomas que están incrustados en el libro de Daniel, los autores bíblicos dicen que Dios está mostrando que el libro de Daniel no es únicamente para un pueblo especial, sino es un mensaje que a través del pueblo especial Dios está invitando a muchas otras personas para que se unan a su pueblo. O sea que Dios a través del libro de Daniel, a través de esta profecía, está diciéndonos a cada uno de nosotros que nosotros deberíamos de compartir este mensaje. Porque el libro de Daniel y las profecías del libro de Daniel, como las profecías del libro de Apocalipsis, tienen un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Por eso que el autor bíblico, cuando comenzó a inspirar al profeta Daniel, estaba dando a entender ese mensaje y ese compromiso que la iglesia de Dios va a tener en el tiempo del fin. Hace muchos años, cuando yo comencé a leer el libro de Daniel 1:1, yo me hice muchas preguntas. Y tal vez algunas de las preguntas, algunos ya lo saben porque yo compartí con algunos de ellos. ¿Por qué el libro de Daniel empieza mostrando un ataque? Porque se da a conocer que Dios es derrotado en ese ataque. Nosotros sabemos la historia que Dios tuvo un pueblo y tiene un pueblo y tendrá un pueblo en el tiempo del fin. Pero ¿por qué el pueblo de Dios en el tiempo profético es atacado por los babilonios? La historia registra que Babilonia atacó a Jerusalén porque los israelitas, los hebreos, los que habían nacido dentro del judaísmo, no habían aprendido a conocer y a poder obedecer lo que Dios dice. Por ejemplo, cuando tú lees en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, 31, te vas a encontrar una de las declaraciones que Dios dice al pueblo por medio de Moisés. ¿Y cuál es ese mensaje? Que el pueblo tiene que escuchar la voz de Dios. Y si el pueblo escucha la voz de Dios, el pueblo va a recibir las bendiciones que Dios está dando a través de su bondad. Pero el mismo capítulo describe que si el pueblo no obedece la voz de Jehová nuestro Dios, entonces Dios va a derramar maldiciones sobre el pueblo. Y a lo largo de toda la historia, de todo el Antiguo Testamento, te vas a encontrar que el pueblo de Dios no fue un pueblo santo. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere una iglesia pura. Pero lamentablemente la iglesia de Dios
del pasado, del presente y del futuro, es una iglesia humana. Somos humanos. Pero hay un problema, y ese es un problema de una gran controversia que ustedes saben que esto se inició desde el cielo. Y ha venido y es parte de algo que nosotros no queremos, pero muchas veces nos olvidamos de la voz de Dios y comenzamos a acariciar algunas cosas que no deberíamos de acariciar. Como por ejemplo, David, Sansón, personajes ilustres dentro de la historia bíblica, pero con tendencias humanas de debilidad que formaron parte, pero gracias a Dios, Dios los ayudó porque ellos se dejaron ayudar. Pero ¿qué sucedió con Israel en aquel entonces? Porque la profecía del capítulo 1, versículo 1 en adelante, que daba inicio a una profecía, que está dando a conocer que esto ocurrió en el siglo VI. Ya no estaba David, no estaba Sansón, y no había ninguno de otros personajes que nosotros conocemos. Ahora era una época totalmente diferente. Ahora, quienes estaban liderando eran los líderes eclesiásticos de la iglesia. Estos líderes eclesiásticos tenían problemas muy serios. Uno de los grandes problemas muy serios de los líderes es que los líderes hacían las cosas no por amor, sino por una estricta obediencia. Y todas estas cosas que ellos estaban haciendo estaban alterando la voluntad del amor de Dios. Entonces ellos comenzaron a poder maquinar y acariciar los pecados que estaban guardados en su corazón. ¿Y saben qué pasó? La ira de Dios llegó y copó un límite. Entonces Dios tuvo que actuar. Y cuando Dios actúa, actúa para salvar. Podemos decir que Daniel 1:1 es un juicio. Dios manda un juicio sobre su pueblo, pero el juicio divino de Dios no es un juicio de condenación, porque Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere la vida. Pero Dios permite el ataque para poder enseñar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, que si ellos no se dan cuenta de su condición y se arrepienten, van a morir. Pero si se arrepienten, van a alcanzar gracia y vida eterna. Por eso que Daniel 1:1 muestra la realidad de la iglesia, muestra la condición de lo que el hombre es hoy día delante de Dios. Miren, hoy día se escucha mucho hablar de guerras, se escucha hablar mucho de terremotos, se escucha hablar mucho de enfermedades. Hace un par de días estaba conversando con una hermana y me decía a mí, pastor, yo no sé por qué yo estoy sufriendo. Soy la única persona de la iglesia que estoy sufriendo y todas las cosas me vienen de mal en peor. Anoche hice una oración a Dios y le dije, Señor, no quiero más problemas, no quiero más dificultades, pero todo se me viene encima. Yo tengo una pregunta. Las cosas que pueden suceder en forma negativa, ¿vienen de Dios o no vienen de Dios? Podemos decir algo. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Las maldiciones y las cosas que le vino a Job, ¿vinieron de Dios o no vinieron de Dios? No vino de Dios, vino del enemigo. Pero Dios permitió eso, ¿sí o no? Ok. Ahora, las cosas que nos pueden pasar a nosotros, de cualquier manera, ¿vienen de Dios o no vienen de Dios? No viene de Dios, viene del enemigo. ¿Pero por qué viene? Porque Dios permite para poder enseñarnos una lección. Ahora, ¿qué sucede? Yo soy un miembro de iglesia y yo sé que estoy en el tiempo del fin y yo puedo aparentar en mi vida algo de lo que yo no soy. Todos me conocen que soy de la iglesia, todos me conocen que tengo un cargo en la iglesia y todos piensan lo bonito de mí porque solamente me ven un fin de semana. Pero tú no sabes cómo es uno, cómo soy yo en mi vida personal. Ahora, yo puedo estar en la iglesia muchísimos años,
Pero el hecho de que yo esté en la iglesia bastantes años, tiempo, no significa de que yo verdaderamente soy un buen cristiano. Ahora, si yo finjo y estoy en la iglesia y me pasan tantas cosas y yo no recapacito para poder reaccionar a mi condición, entonces lo que Dios va a hacer, va a mandar las cosas de alguna y otra manera para que yo entre en conciencia. Miren, voy a poner otro ejemplo. Un muchacho fue sentenciado a 5 años de prisión. La familia le dijo: hijo, no fumes, no te drogues. Un chico de la iglesia se fumaba los domingos y los lunes. Los miércoles iba a la iglesia, los sábados iba a la iglesia, pero él tenía malas amistades. ¿Ok? Y mira lo que pasó con este muchacho. Cayó para 5 años, pero le perdonaron y le dieron 1 año. Y cuando él estaba en la cárcel, le dijo a la mamá y al papá: no voy a volver a esta vida. ¿Y saben qué pasó? El muchacho salió. Y ni bien salió, cayó preso. Cayó detenido y lo van a condenar aproximadamente a unos 10 años. Yo estaba conversando con el papá. Y yo le decía al papá: Dios tuvo que intervenir. Porque si Dios no interviene en la vida de su hijo, ¿quién sabe lo que puede suceder con este muchacho? Porque tal vez el enemigo puede seguir sembrando sus propias debilidades, sus propias tendencias pecaminosas, y quién sabe que se pierde por toda la eternidad. Y el padre me decía: hoy día que mi hijo está detenido, condenado para 10 años de prisión, hoy día mi hijo llora. Hoy día mi hijo se da cuenta de las bendiciones que es tener el privilegio de tener la libertad. Pero no lo tiene, porque se dio cuenta de que las decisiones que él había tomado fueron decisiones equivocadas. Miren, mis hermanos, Dios está preocupado por nosotros, por nuestra vida espiritual. Dios está preocupado por cada uno de nosotros. Yo no sé cuál va a ser el juicio divino de Dios en nuestras vidas, pero que va a haber un juicio de Dios en nosotros, va a haber. Pero no tengas miedo cuando Dios toque tu vida, cuando Dios toque la vida de alguien. Más bien ponte feliz, porque a través de ese toque divino de Dios, a través de las circunstancias de la historia, Dios te está haciendo un llamado. Un llamado para que tú puedas cambiar de condición y poder retomar tu compromiso espiritual y empezar a caminar en el proceso del camino de la salvación en Dios. Porque ¿de qué vale de nosotros vivir una vida 10 años en el adventismo y siendo lo mismo? ¿No es mejor estar afuera que estar adentro? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú estés adentro y que tú aprendas y yo aprenda a poder entender de que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por amor. El Nuevo Testamento dice: más vale que tú entres al reino de los cielos sin ojo. Más vale que entres en el reino de los cielos sin mano. Más vale que entres al reino de los cielos sin pie. Eso es una forma metafórica. Una forma metafórica de lo que el autor está diciendo. Pero Dios quiere nuestra vida que sea pura y limpia. Miren, voy a contar la historia. Este ataque ocurrió en el año 605 a.C. Y los líderes religiosos del capítulo 1, del versículo 1, al ver la gran desesperación de lo que estaba ocurriendo, doblegaron su corazón a Dios, pero no se arrepintieron. ¿Sabes por qué? Porque Jerusalén fue atacada en 3 oportunidades. El primer ataque fue en el 605 a.C. El segundo ataque fue en el año 598. Y el tercer ataque fue en el 587 a.C. Entonces, los ataques significan que el pueblo no había aprendido la lección.
Yo no sé si Dios ha tocado tu vida a través de un juicio divino. Yo no sé cuántas veces Dios está tocando tu corazón, tu mente, a través de la lección de escuela sabática, a través de la Biblia, a través de la predicación. Pero yo sé que hay un Dios nuestro Dios, que está trabajando a lo largo del proceso de la historia de nuestra vida. Porque Dios quiere salvarnos. Entonces, si Dios quiere salvarnos, no endurezcáis vuestro corazón. Como dijo en el libro de Hebreos el apóstol Pablo, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación de lo que sucedieron con ese grupo rebelde que comenzó a enfrentarse a Dios. Mis hermanos, hoy es el tiempo que nosotros entendamos de que sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Pero la profecía dice, sin santidad uno no puede ver al Señor, entonces debemos de prepararnos para poder ser santos. Yo me quedo sorprendido porque sabemos que somos 21,000 millones de adventistas en el mundo. Somos un grupo grande, gracias a Dios. Pero ese grupo grande no se compara a una gran cantidad de personas que tienen que ser alcanzadas. Ahora, si somos 21,000 millones en el mundo de adventistas, te hago la pregunta, ¿todos vamos a ser salvos? ¿Sí o no? No. Solo Dios sabe quiénes van a ser salvos. ¿Sí o no? Dios conoce, escudriña nuestro corazón. Pero Dios nos ha dado el privilegio a nosotros, de ese 21,000 millones, de que nosotros podamos entender de que para ir al cielo tiene que haber algo en nuestro corazón, de un cambio, para poder conectarnos a eso. Y si nosotros no hacemos eso, déjame decirte algo, si nosotros no hacemos eso, Dios va a tener que mandar un juicio. Pero ese juicio es por amor. Cuando Dios toca nuestra vida, no lo hace porque es malo. Tú nunca pienses de un Dios malo, de un Dios que está dispuesto a castigar a sus hijos porque se portan mal. No, Dios no es así. Eso es lo que el diablo ha puesto en la mente del hombre, pero Dios no es así. Dios manda un juicio de salvación de vida eterna. Miren, entonces, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo no entendió el mensaje de la profecía, no entendió el ataque de parte de los enemigos y endurecieron su corazón y se perdieron. ¿Pero quiénes se salvaron? Bueno, el libro de Daniel menciona únicamente de un grupo especial de judíos, muestra a Daniel entre los más destacados y muestra también a sus amigos de Daniel. ¿Por qué? Porque tanto los amigos de Daniel y el propio Daniel propusieron en su corazón a poder ser fiel a Dios a toda prueba. Y ese deseo en el corazón de estos muchachos, a pesar de las condiciones que le habían ocurrido y ellos no eran culpables, nunca retrocedieron y se mantuvieron como una brújula en el horizonte sin desmayar. Miren, cuando el ataque ocurrió, como ustedes ya lo saben, en el 605, los babilonios pensaron, nuestro Dios, el Dios de ellos era el Dios Marduk. Ellos decían así, nuestro Dios es el poderoso, porque nosotros hemos vencido al Dios de esos judíos. En el antiguo cercano oriente había una gran distinción entre lo que era la creencia judía y lo que era la creencia pagana politeísta. Entonces, el mundo en general del cercano oriente tenía un concepto acerca de una creencia ideológica de Dios, pero de dioses. Eso quiere decir que en Babilonia la creencia era más fuerte porque habían más de 2,000 nombres de dioses caracterizados de diferentes nombres. Pero cuando se dieron cuenta de un pueblo judío hebreo, se dieron cuenta que solamente tenían un solo Dios, Elohim, que traducido en hebreo es el Todopoderoso. Entonces ellos dijeron, vamos a atacar a ese pueblo y lo vamos a destruir. Lo atacaron, gracias a Dios no lo destruyeron, porque había un grupo especial,
Pero cuando ellos derrotaron en el 605 a ese grupo pequeño, ellos se dieron cuenta que su Dios era muy poderoso. O sea, su Dios Marduk. Entonces Dios permite el ataque porque quiere enseñar al pueblo una lección. Entonces el rey Nabucodonosor, que entra en esta profecía, agarra rehenes para llevarlo a Babilonia. Y la historia dice que cuando un rey conquistaba una ciudad, permitía llevar rehenes como trofeo y como conquista que ellos habían logrado y habían destruido aquella ciudad, aquella nación. Entonces el rey Nabucodonosor pensó que su Dios era el mejor de ellos. Pero lo que no sabía Nabucodonosor es que a partir del primer ataque que había ocurrido en el 605, Dios iba a cambiar la historia de la mentalidad de muchas personas que no conocen al Dios verdadero. Okay. Entonces Dios quiso cambiar la historia del panorama de la vida, del pensamiento del hombre. Y lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? A través de la vida de Daniel y sus amigos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que Nabucodonosor vio de Dios en la vida de estos muchachos? Los que han estudiado el libro de Daniel. ¿Qué es lo que Nabucodonosor vio en la vida de estos muchachos? Porque Dios usó a estos muchachos para poder enseñarles que el Dios de ellos, que habían sido vencidos, era el verdadero Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan ustedes que Nabucodonosor se dio cuenta que estos muchachos eran 10 veces más? ¿Se dieron cuenta? Eran sabios, inteligentes y totalmente superdotados. Ustedes se dieron cuenta que Daniel fue el único que dio el sueño e interpretó el sueño de la profecía. ¿Ustedes se acuerdan que Nabucodonosor vio a los amigos de Daniel que no se consumieron en el fuego? En el horno de fuego. Ustedes se dieron cuenta que cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y se perturbó y comenzó a buscar a todos sus magos caldeos y les contó el sueño, ninguno de ellos le dio la interpretación. Pero aparece después Daniel y Daniel le dice, dime la historia del sueño, y el rey le da la historia del sueño y Daniel lo interpreta el sueño. Mis amigos, Dios usó a Daniel y a sus amigos para dar un testimonio a Nabucodonosor, que lo que él pensaba estaba totalmente equivocado. Dios nos ha usado así a nosotros para poder enseñar a los demás que los demás, lo que ellos piensan de Dios, es totalmente equivocado. Miren, nosotros somos aquellas personas que hemos sido llamados para proclamar el mensaje de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema de nosotros? Muchos de nosotros queremos predicar profecía, queremos predicar de Dios y muchas veces lo hacemos de aquí para allá. Como alguien dijo hace un día, el mayor sermón no es hablado, sino es vivido. Para nosotros alcanzar a un mundo que no conoce de Dios, tenemos que aprender a vivir a la altura que Dios quiere que vivamos. Porque cuando tú y yo vivimos a la altura que Dios quiere que vivamos, entonces nuestra vida va a mostrar el amor verdadero de Dios por el prójimo. Pero lamentablemente dentro de esos 21,000 millones de adventistas, no todos estamos manifestando ese amor de Dios. Por eso que dentro de este mensaje, mis hermanos, dentro de la profecía del tiempo del fin, hay un problema en nosotros como adventistas en el mundo entero.
Y la preocupación de Dios es que nosotros podamos marcar la diferencia de alguna y otra manera para poder reflejar lo que Dios quiere que reflejemos para un mundo que tiene un concepto equivocado de Dios. Y es el privilegio que Dios nos da a nosotros de poder ser parte de esta historia. Y mostrarnos que la vida sin Dios en el cristianismo, en el tiempo del fin, sin Él va a ser una vida hueca, una vida con vacíos. Vamos a llegar a ser, como dice el libro de la Odisea, para el pueblo del juicio, el mensaje al pueblo del juicio, tibios. Porque no estamos aprendiendo a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, para poder aprender a vivir así como vivió Daniel y sus amigos, tenemos que obedecer la voz de Dios. Yo me quedé sorprendido porque yo estudié un poquito la historia de Daniel. ¿Ustedes sabían que Daniel se lo sabía de memoria todo el Antiguo Testamento? Daniel recitaba el Antiguo Testamento, los 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y me imagino que Daniel no solamente sabía de memoria esos 5 libros. Yo me imagino que Daniel y sus amigos sabían otros libros de memoria. Tú me dirás, pero ¿cómo es eso? Bueno, antiguamente en el tiempo de esos años, antes de Daniel, habían padres que enseñaban a sus hijos el legado de la tradición, de lo que Dios había mostrado su poder en el pasado, con Moisés. Entonces muchos de esos niños que cuando eran jóvenes, ya adultos, se lo sabían muy bien la Biblia de pies a derecho, en aquel entonces, de lo que ellos conocían. Entonces Daniel tenía a Dios en su mente y en su corazón. Dice, si nosotros tenemos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y vivimos lo que decimos, entonces el Espíritu de Dios va a reflejar lo que verdaderamente debemos de reflejar al mundo. Y Daniel y sus amigos mostraron a Dios en gran manera. Y el nombre de Dios fue vindicado. El carácter de Dios fue vindicado en la vida de un rey pagano. En la vida de un hombre que no quería conocer de Dios. Pero tristemente, el llamado de Dios por amor no transformó a muchos de Babilonia. Nosotros conocemos en la historia bíblica de la profecía de Daniel que hubieron 2 personajes dentro de la profecía, que uno se salvó y uno se perdió. El que se salvó fue Nabucodonosor, porque Nabucodonosor entendió que estos muchachos tenían un poder especial, porque había un espíritu superior que vivía en ellos. Pero hubo uno que no entendió, vio, oyó, pero no entendió el poder sobrenatural de ese maravilloso Dios que también quería ganarlo para la vida eterna. ¿Y saben quién fue? Fue Belsasar. ¿Y quién fue Belsasar? Fue el nieto de Nabucodonosor. Se resistió al llamado de Dios, cayó y se hundió y se perdió. Esto me da a entender algo a nosotros. Vivimos en el tiempo del fin, hay un mensaje, tú y yo somos luces. ¿A quién tenemos que predicar? A las personas. ¿Cómo? Con nuestra vida. Con nuestra vida. Miren, hay muchas personas que nos están mirando, a cada uno de nosotros. Hace un par de años atrás, unos amigos no querían ir a la iglesia. Eran amigos del barrio y amigos que vivían cerca de la iglesia. Y juntos jugamos fútbol, porque al frente de la iglesia había una cancha deportiva, una losa deportiva, donde peloteamos con los muchachos todos los domingos, los lunes. Y le invitamos a la iglesia y no querían venir a la iglesia. Entonces se hizo muchas veces la pregunta, ¿por qué? Algo está pasando. Lo que pasaba es esto, que cuando nosotros jugamos fútbol, no todos hablamos palabras buenas cuando estamos de mal humor. De alguna y otra manera sale alguna palabra negativa. Entonces los muchachos que no eran de la iglesia, al mirar el comportamiento de nosotros, de algunos de nosotros, entonces pensaron y decir, para ser yo como ellos, mejor me quedo aquí, no voy a la iglesia. Y esa era la respuesta. Ellos no van a la iglesia
Porque nosotros no somos auténticos. No somos auténticos. Y ese es un problema muy serio. Ahora, yo te voy a decir algo muy serio aquí también en este momento. Esto no solamente es en la losa deportiva, cuando tú juegas fútbol, no. Esto puede incluir muchas cosas en nuestra vida, en nuestro trabajo. Dios nos llamó a nosotros a reflejar la vida así como Daniel reflejó la vida de Dios. Ahora Dios nos llama a nosotros a reflejar la vida de Dios con nuestros actos, con nuestras acciones. Mire, conocí a un hombre empresario hace 2 años atrás. Y este hombre tiene muchas construcciones, realiza construcciones de diferentes lugares. Entonces, él invita a un grupo grande de hermanos para que puedan participar en la compañía. Gana mucho dinero semanal, miles. Y un hermano me llamó por teléfono y me dijo, pastor, usted tiene que hablar con el empresario. Le digo, ¿por qué? Porque él no nos paga lo justo. Él es director de escuela sabática, él es anciano, él tiene muchos cargos en la iglesia, pero con nosotros que somos hermanos de la fe es injusto. Y no solamente con nosotros, sino también con aquellas personas que no son de la iglesia. Y yo pienso que él está mal. Él necesita una exhortación. Y se habló con el hermano, hace 2 años atrás. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Somos los Daniel de la nueva generación? Mira, Daniel escribió un libro inspirado por Dios para marcar un inicio de una profecía que se iba a abrir en el tiempo del fin. Y este libro se abrió en el tiempo del fin, gracias a Dios. Ahora tú y yo hemos sido llamados a modelar el mismo mensaje que Daniel dio a conocer en la antigüedad. Solamente que el contexto es totalmente diferente porque no vivimos en el siglo VI antes de Cristo. Vivimos en el siglo XXI, 2014. Ahora nosotros somos la nueva generación de un tipo de vida de Daniel. Daniel, los hombres, Daniela, las mujeres. Pero somos el tipo de personas que debemos de reflejar el mensaje de amor que reflejó Daniel en el exilio. Hemos sido llamados. Pero si nosotros no estamos haciendo bien las cosas con Dios, ¿cómo vamos a convertir a un mundo que no conoce de Dios? ¿Cómo vamos a llamar a la iglesia que siga adelante creciendo en el camino de Dios? Pero Dios nos dice, mira la historia de Daniel y mira la historia de lo que sucedió. Yo sé que Dios nos ama. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios te ama. Yo os digo esto porque Dios me ama, porque yo he visto los actos de Dios en mi vida. Mire, yo estaba estudiando un librito del Espíritu de Profecía. Y mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Ningún ser humano va a entrar al reino de los cielos por mérito, porque no hay mérito humano en nosotros. Somos pecadores, somos transgresores. Entonces la hermana Juárez dice, los que van a entrar al reino de los cielos es únicamente por 3 cosas. Por la maravillosa gracia de Dios, por la maravillosa misericordia de Dios y por el maravilloso amor de Dios por nosotros. Entonces yo digo, Dios me ama porque aunque yo sé pecador, yo estoy viendo la misericordia de Dios constantemente. Estoy viendo el amor de Dios y estoy viendo la gracia. Y todas estas cosas resumidas, me doy cuenta de algo, que Dios me da el privilegio de la vida, dándome una oportunidad para cambiar. Estaba hablando con un joven de la iglesia y me decía, yo no puedo vencer. Tengo tendencias dentro de mi corazón. Yo inicié en el cristianismo, pero no puedo vencer las tendencias pecaminosas dentro de mi interior. Yo le dije, mira, ¿cuántos años tienes? 20 años. ¿Hace cuánto tiempo conoces la iglesia? Desde que tenía 10 años. Tengo 10 años en el adventismo. Yo le dije, multiplica los 365 días del año por 10. Y sale una cifra enorme. Yo le dije, si Dios nos da el privilegio de la vida a ti y a mí todo este año, que serían 365 días más de los 10 años que ya tienes del adventismo,
¿No crees que es oportunidad que Dios te está diciendo, arrepiéntete? ¿No crees que es la oportunidad de Dios de decir, cambia de vida? ¿No crees que es la voz de Dios de decir, hijo, no más, no más? Estás en el exilio, no babilónico, un exilio espiritual. Pero tú tienes que cambiar para poder mostrar el amor a las personas en este exilio, así como lo hizo Daniel. Por eso que las oportunidades de Dios con la vida es un privilegio maravilloso. Tantos testimonios que yo he podido escuchar de personas de 20 años, de 40 años, que ya no despertaron más. Había un amigo, vecino nuestro de la iglesia, perdón, no era de la iglesia, era de una iglesia evangélica. Él era borracho, alcohólico, así, persona así de mala vida. Pero conoció el cristianismo y se arrepintió, cambió de vida. Los hijos no querían ir a la iglesia absolutamente para nada. Pero el papá le decía, por amor, hijo, vamos a la iglesia. Y le hablaba con cariño y uno de aquellos accedió y comenzó a ir a la iglesia. Pero comenzó a ir a la iglesia adventista porque era mi vecino, mi amigo. Y como yo me di cuenta que el papá ya era cristiano pentecostal, entonces yo dije, yo tengo la oportunidad de poder ahora entrar a la familia. Entonces yo estaba estudiando con el muchacho la Biblia, la lección de la fe de Jesús. Y en menos de un año, cuando voy a visitarlo para seguir dándole el estudio bíblico, me enteré que el papá había fallecido. Y le pregunté, ¿cómo? Dicen, papá cenó con nosotros, pero se fue a descansar, despidiéndose de nosotros como todas las noches lo hace. Entonces era el día siguiente a las 7:30, todos nos habíamos levantado, ya teníamos el desayuno en la mesa y estamos a punto de cenar cuando mi hermana dice, ¿y papá? Entonces su hermana menor le dice, está durmiendo. Entonces la hermana mayor le dice, pero qué raro, porque papá siempre se levanta temprano. Entonces la hermana menor fue al dormitorio y la puerta no estaba abierta, estaba cerrada. Pero como ellos tienen llave de todas las puertas, buscaron la llave, abrieron el dormitorio y encontraron al papá helado. Había fallecido, le había agarrado un derrame cerebral. La vida es impredecible. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero si hoy estamos aquí y nos damos cuenta de que hay un llamado de Dios dentro del mensaje del tiempo del fin, de arrepentimiento, entonces nuestro corazón va a ser alcanzado. Si nosotros aceptamos esa maravillosa oportunidad de Dios y caminamos en pos de Él. La vida es impredecible, pero el amor de Dios y la entrega de Dios, la completa unidad con Dios para poder vencer con Él, aunque pase lo que pase, nada nos va a poder separar del amor de Dios, porque el Señor Jesucristo nos va a levantar para vida eterna. Pero lamentablemente, Belsasar no entendió eso. Su abuelo se salvó porque aceptó, pero Belsasar no aceptó y se condenó a sí mismo. Dios quiere salvar a muchos como Nabucodonosor en el tiempo del fin. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar tal vez a muchos como Belsasar. Los quiere salvar. Pero Dios nos quiere usar a nosotros. Por eso que el mensaje de Dios del libro de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, es el mensaje de Dios para su iglesia en el tiempo del fin. Somos tú y yo. Y lo vamos a hacer, claro que sí, ¿con quién? Con la ayuda de Dios. Pidiendo que Dios nos ayude para poder transformar a un mundo maravilloso para su honra y para su gloria. Ese mundo nos está esperando. Ese mundo está queriendo ver nuestra vida, nuestros actos, cómo hablamos, qué decimos, cómo nos relacionamos con ellos. Miren, yo agradezco a Dios. Yo de verdad estoy triste. Porque cuando yo salí de Colombia para Dundalk, estaba triste. En esos años me acuerdo que conversé con Oscar. Estaba muy triste, porque era otra etapa. Salir de un lugar y irse a otro lugar, hay tristeza en el corazón. Yo me puse triste. Llegó a un lugar que conocía un poquito, pero no lo conocía mucho. Y hoy día, que ya con el mensaje del coordinador de nuestra conferencia,
me dio a conocer, me puse triste. Y cuando yo comencé a anunciar esto a mi iglesia, se pusieron muy tristes. Entonces yo digo, ¿por qué se pusieron muy tristes? Y una hermana me llamó por teléfono y me dijo así, no vive ya aquí en este estado, está en otro estado. Me dijo así, yo cuando lo conocí a usted, yo no quería saber nada de la iglesia, nada de la Biblia. Era una interesada de la Biblia. Y yo le dije, ¿por qué entonces usted se bautizó, está en la iglesia, está sirviendo a Dios? Ah, me dice, es que yo encontré, miren, lo que voy a decir algo aquí en este momento. Yo no soy bueno, pero si ustedes ven algo bueno en mí, es lo que el Señor está produciendo en mi vida. Pero yo en sí no soy bueno. Jesús le dijo al joven rico, solo hay uno bueno. Mira cómo dijo Jesús. Solo hay uno bueno y ese uno es Dios. Entonces yo digo, yo no soy bueno, pero si ustedes ven algo bueno, es lo que la misericordia divina produce en mi vida, por la gracia de Dios. Entonces ella me dice a mí, así, yo vi algo en usted diferente, porque cuando yo le llamaba, usted estaba dispuesto a ayudarme. Y eso lo que usted hizo fue lo que ganó mi corazón para Dios. Mis hermanos, sirvamos a los demás, no por interés, sino por amor. Cuando el interés se va y el amor produce ese deseo de ayuda, las personas solitas van a ser entregadas a Jesús. Y sin darte cuenta van a estar bautizándose. Y el número de la iglesia va a crecer, va a crecer. ¿Qué dice el libro de Hechos capítulo 2? Todos estaban unánimes, unidos. Todos compartían el mismo pan porque el amor de Dios estaba producido en la vida de la iglesia primitiva del siglo I. Y dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Eso ocurrió en la lluvia temprana y la iglesia creció. ¿Y no crees que eso también debería de decirse de nuestra iglesia? Y la iglesia de Colombia fue añadida por la gracia de Dios, muchos miembros, porque Dios tiene un pueblo para esta gran ciudad, para este gran pueblo. Es el mismo mensaje de Dios para con nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Modelar, modelar, modelar. Si no modelamos, no tengas miedo cuando Dios pone un juicio en tu vida, en mi vida. No tengamos miedo. Job recibió un juicio de prueba. Y él nunca renegó de Dios. Él aceptó de Dios todo lo que venía. Aunque él sabía que eso no venía en cierta manera él no sabía lo que estaba ocurriendo, pero él sabía que su fidelidad con Dios iba a ser a pesar de todo. Vino su esposa, vino sus amigos, le dijeron, mira, Dios está haciendo eso porque tú te has portado mal. Vino su esposa, le dijo, mira, muérete y maldice a tu Dios y muérete y chao. Job nunca renunció a su fe, se mantuvo íntegro y por su integridad en él, Dios los bendijo. Por eso que cuando vengan las pruebas, vengan los juicios divinos de Dios, no es, para condenarte. Porque en este tiempo Dios no condena a nadie. Dios no te condena a ti. Pero si tú pierdes el privilegio de la gracia divina de Dios, ahí sí viene la condenación. Porque cuando Jesús venga, viene a dar un juicio de salvación y de condenación. Pero en este momento Dios quiere alcanzarnos a nosotros. Pero ya estamos aquí. Ahora Dios dice, yo te quiero alcanzar, para que tú seas un canal de bendición para otros. Y Dios nos quiere usar, mis hermanos. Por favor, levantémonos. Levantémonos. No estamos para hacer vida social. No estamos para poder pensar que vamos a estar mucho tiempo así, con esta condición. No. La vida es impredecible. Solo Dios sabe y te da la oportunidad del tiempo indicado.
Así como lo dio con Nabucodonosor, lo dio con Belsasar, y uno de ellos aprovechó la oportunidad. Pero el que recibió la bendición de Dios, en cierta manera, de ese canal, fue Daniel y sus amigos. Porque ellos propusieron ser fiel a Dios a toda prueba. Esta fidelidad tiene que ser algo característico en nuestras vidas. Porque Dios quiere ese pueblo fiel en este tiempo. Las historias de este mundo se van a desatar en gran manera que tal vez nosotros muchas veces no vislumbramos las cosas que van a suceder. Pero cuando las papas queman, recuerda esto, cuando las papas queman, se va a ver quién dijo ser lo que dijo ser y quién no fue lo que dijo ser. ¿Me dejó entender? Cuando las papas queman, cuando todo se abra en gran manera, como dice la profecía apocalíptica, ahí se va a decir lo que verdaderamente somos nosotros. Pero yo espero de todo corazón, si Dios me da ese privilegio de poder ser lo que Dios quiere que yo sea por su gracia, manteniéndome sin obedecer a nadie, solamente a ese Dios que Daniel obedeció hasta el final y lo recompensó en gran manera. Así Dios quiere que muchos de nosotros seamos como ese personaje. Aunque las papas quemen, no doblegarnos ante un poder, sino mantenernos fuertes y firmes, así como se mantuvo Daniel. Mis amigos, Dios está dispuesto de ayudarnos y Él está ahora mismo haciendo un trabajo. Pero hoy es el tiempo, como dice el libro de Hebreos, de dar nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Yo necesito eso para poder ser diferente con tu ayuda. ¿Cuántos en esta noche desean con la ayuda de Dios? No conmigo, miren, yo me voy un par de días, ustedes me conocen. Yo soy humano, yo desaparezco, soy un mortal, pero Dios es inmortal. Dios está contigo a cada momento y a cada segundo. Por eso que el compromiso que tú puedes hacer hoy es un compromiso que Dios te va a ayudar y te vas a recordar y te va a animar y te va a decir: hijo, continúa. Porque esto es un camino largo, pero que si tú te mantienes fiel, vas a ver la recompensa, así como lo va a ver Daniel y sus amigos. Entonces yo deseo que tú tomes un compromiso con Dios. Decir: Señor, ayúdame a reflejar tu amor, así como lo hizo Daniel en el exilio. A pesar de todas las condiciones que le tocó vivir a estos muchachos, ellos se mantuvieron fieles. Ayúdame a ser ese hombre, esa mujer, fiel a ti, a toda prueba, y ganar a muchas personas para ti, para salvar, aun si fuera que hubieran personas como Nabucodonosor, aún salvarlas para ti, porque el poder de Dios se va a tener que producir con tu ayuda en mi vida y por mi deseo de querer yo reflejar tu amor. Entonces, si hay alguien aquí en esta noche, no voy a pedir que nadie se ponga de pie, un deseo en el corazón, pero si tú quieres, ora ahí en tu corazón, cierra tus ojos y dice: Señor, ayúdame, yo necesito de tu gracia, yo necesito de tu perdón, yo necesito de ti para poder cumplir el cometido que tienes para tu iglesia en este tiempo, que es el tiempo del fin. Si es así, ora en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Dios va a conceder los pedidos de nuestro corazón, porque vamos a pedir para que Él nos ayude a marcar la diferencia. Querido Padre, querido Señor, el inicio de la profecía del libro de Daniel empieza con un ataque. Un ataque, Señor, que consternó a muchas personas dentro del liderazgo de la iglesia judía en el siglo VI. Pero, Señor, ese fue un juicio de salvación, un juicio de vida eterna, un juicio de poder que el pueblo entienda que si no se arrepiente, nunca va a poder alcanzar la misericordia. Y ese mismo mensaje, Señor, en nuestro tiempo es una gran realidad. Aunque el libro fue escrito en el siglo VI, hoy en el tiempo del fin se abrió para mostrarnos una oportunidad de parte tuya para con nosotros que somos pecadores, que lo que pasó con estos muchachos va a pasar con nosotros si nosotros nos mantenemos fiel a toda prueba. Ayúdanos, Señor, a ser como estos muchachos jóvenes que reflejaron a toda prueba tu amor
y van a ser engrandecidos porque se van a levantar del sepulcro cuando venga, Señor, para vida eterna. También nosotros, Señor, mientras estamos vivos, hay una oportunidad. Doblegar nuestro corazón, humillarnos y ser transformados y ganar a un mundo que no te conoce. Ganar a muchas personas que tienen el corazón como Nabucodonosor. Ganar a esas personas porque por ellas también, oh Dios, moriste. Pero para lograr eso, Señor, ayúdanos a concentrarnos más en ti y vivir, no con nuestra boca, porque podemos decir muchas cosas bonitas, sino con nuestra vida, testificar del verdadero amor que se está produciendo con tu ayuda en nuestras vidas. Ayuda, Señor, a este maravilloso grupo de Columbia. Cuídalo, Señor, a cada uno de ellos, y que su deseo en su corazón en esta noche sea el deseo, Señor, para seguir contigo a pesar de las adversidades que el enemigo puede hacer. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.